Hola amigos, con ustedes de nuevo su servidor, John Richard Vázquez Velázquez. Abrazo de luz. Bueno, espero que les haya gustado el cuento de la tía Grilla y la sombrerona, del hombre de los dos cofres repletos de monedas, el cuento del monje espectral, el cuento del tío y el ave herida del pájaro herido. ¿No los has visto, no los has escuchado? Ve ahora mismo al contenido de este canal y deleítate un rato mientras te tomas una deliciosa copa de vino, te acompañas de un delicioso tinto, un delicioso mate o un té, o en un momento de relajación. Muchachos, próximo cuento: La venganza del duende. La venganza del duende. Vivencia a flor de piel. Es un cuento muy delicado, es una vivencia de carácter muy delicada. Y por ello no puedo decir, cuando lo esté narrando, ni el parentesco que tengo con ese familiar, ni su género, o sea, si es femenino o masculino, ni el parentesco, para proteger su identidad, porque realmente es un cuento pesado, como decimos acá los colombianos, es de un contenido no grosero, vulgar, sino impactante. La venganza del duende. Pero antes de dejarlos esta noche, quiero compartirles una vivencia personal de su servidor cuando era niño, en la época que estaba descubriendo sus dones espirituales, su llamado, que se estaba autodescubriendo a través de la luz de lo espectral, místico, espiritual. Bueno, mis queridos suscriptores, mis preciosos amigos, mis seres de luz, les cuento, en una época en que el internet, las redes sociales, la web no era lo que es hoy en día. Les estoy hablando de comienzos de los años 80, un poco avanzada esa década, pues el internet era sobre todo corporativo para aquellas familias de una alta clase opulente económica que podían contar con esos mecanismos de darse ese lujo. Bueno, en fin, ¿por qué hago esa referencia? Porque les voy a hablar de algo muy impactante que me sucedió y es del sombrerón, del famoso hombre del sombrero negro, de este hombre que es tan famoso y mencionado en muchos canales de lo paranormal, de lo sobrenatural, de las crónicas del terror. Y les cuento, amigos, que este ser espectral, porque este sí no es un ser elemental, no lo es un ser espectral, no es el esposo de la sombrerona, como dice aquel humorista, no. Es un ser espectral, no es un ser elemental como la sombrerona. Y esto me sucedió cuando era niño. En aquella época que no se conocía entre personas, no era un comentario, no era una conversación de pasillo siquiera, del sombrerón, del hombre del sombrero negro, pero que era una realidad. Y cuando después de los años vengo a encontrarme con esta maravilla tan hermosa que es YouTube y empiezo a explorar este contenido, vaya sorpresa, me encuentro con cantidades de experiencias de hombres y mujeres, sobre todo de mi época, que fuimos azotados por este espectro del sombrerón, como le digo yo, el hombre del sombrero negro, que no es el mismo charro negro de Centroamérica o México o por allí, por estos lugares, no, ese es un ser de allá que no es el mismo del que les dialogo, porque este es otro y ustedes lo saben muy bien.
el hombre del sombrero negro. Bueno, era un niño que en esa época pues mis padres se cansaron de pagar arriendo y vieron la oportunidad de comprar una humilde propiedad en unos lotes en una montaña que es, digamos que es parte de Ciudad Bolívar, que es Altos de Cazuca, que pertenece al municipio de Soacha. Y en esa época, pues, adquirían sus lotes de X diámetro, de X longitud, medida matemática, para construir sus casitas y pues como eran de recursos tan limitados, en esa época la gente construía sus viviendas en tela asfáltica, en paroy, en papel cartón negro, de ese revestido con neme, de tejas, así como mi humilde casita, así de estas tejas láminas metálicas. Bueno, el que tenía láminas así tenía plata. En esa época era plásticos o tela asfáltica. Mi padre se había hecho un rancho muy bonito en el lote que habíamos comprado allá en Altos de Cazuca. Y en la habitación grande, porque en la entrada de la casa estaba la cocina, una especie de comedor, y al fondo una habitación grande que compartía casi siempre mi padre. Siempre le ha gustado las habitaciones así, le gustaba en esa época tener su cama matrimonial en un costado y las camitas de nosotros hacia el otro o en una habitación contigua. Pero como era un ranchito humilde, entonces mi cama quedaba justo al frente de la de ellos, pero yo les digo a unos 6 metros, siempre era lejos porque era una habitación grande. Era una habitación oscura. Yo nunca había sabido que era nombrar su tal hombre del sombrero negro, su tal sombrerón. Nunca. Ni en películas de terror de la época, ni en tiras cómicas, ni en revistas, ni en conversaciones con otros niños. No, para nada. Nunca. Yo estaba durmiendo. Calculo que serían las 2 de la mañana porque era un niño que me despertaba de continuo en las noches, como les he comentado en otras crónicas, cuentos y otras locuras. Fui un niño que pues me levantaba, sufrí de parálisis del sueño, como llamamos aquí en Colombia, que lo privan a uno, sonambulismo y entre otras cosas por lo mismo que yo veía, por mis dones espirituales. Bueno, estando yo durmiendo, estaba así recostado en la camita, una camita sencilla. Cuando abro los ojos, esto lo cuento y en este momento, muchachos, esto lo hablo después de más de 40 años. No, como 40. Tampoco tanto. 40, no le aumentemos. Pero sí como 40 porque era un niño entre los 6 y 8 años. Yo abro mis ojos y veo un espectro, una figura masculina, porque se veía por contextura como de un 80 de estatura, con una capa negra, todo vestido de negro, totalmente negro, una misma negritud que irradiaba como una luz negra, no sé si me doy a entender, como una reflexión oscura, una neblina, como si fuera una luz de neón clásica, pero negra, y un sombrero ancho negro, y el rostro, lo único que yo le trataba de divisar era como un antifaz, pero lo único que se le veían eran los dos ojos alumbrando, y lo recuerdo que eran rojos, eran como dos bombillitos rojos, pero que observaba que miraba con una furia. Cuando yo lo vi, yo dije, ¿y esto qué es? Cuando yo iba a empezar a rezar, porque desde niño he sido una persona muy espiritual por lo mismo de estos dones, de estos talentos espirituales, pues aprendí los rezos de la Iglesia Católica, oraciones de la Iglesia Evangélica, salmos, etcétera. Me fui nutriendo de diferentes comunidades para hacerme fuerte y yo a nadie le contaba, porque pues la cultura de esa época, los padres, sobre todo la parte masculina, era muy fuerte. Uno no podía hablar de esas cosas porque no era lo de ahorita, que la ciencia, la tecnología avanzó y se puede dialogar. No, en esa época era un tabú. Tenías que comerte esto y saber sobrevivir y saber ser fuerte. Imagínate un niño
de esa época y aprender a ser fuerte, porque si abría la boca el papá lo castigaba y lo acusaba de débil, de cobarde, y los castigos eran fuertes. Los hablo hoy en día para esa época, que ya hoy en día ya cambió todo. Y yo comía callado. Bueno, vuelvo a la parte de cuando volvió ese ser y se me paró al lado de la cama, yo quedé privado así. Iba a hacer mamá, a tratar de gritar a mi mamá. Yo sentí que ese ser se me hizo al lado. Yo sabía que él se estaba riendo de mí, pero yo no le veía facciones. Veía solo los ojos brillar en medio de esa negritud, de esa silueta de cabeza con ese sombrero grande. Y me cogió y ¡pah! Me dio durísimo en el rostro, lo que llamamos acá un cachetadón me dio. Eso apenas yo vi las lucecitas, ¡pah! De la cachetada tan fuerte que me dio ese espectro. Y seguida por otra, ¡pah! Me dio la segunda y yo no me podía mover, estaba totalmente en la parálisis del sueño. De las pocas veces que recuerdo que un espectro me ha atacado ya físicamente, y yo siendo un niño, me dio durísimo esos dos bofetones, esas dos cachetadas que yo vi luces, y recuerdo muy bien que como que creció en proporción, se hizo más grande y me cogió en sus gigantes brazos y empezó, como cuando uno coge un muñequito, y empezó a darme vueltas así, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, yo hacía esto, pero en las manos de él así vueltas y vueltas, me daba vueltas, vueltas, y se me reía y pum, me soltó en la cama, y así se iba yendo poco a poco y disfrutaba viéndome privado, viéndome en la parálisis de sueño. Se reía, lo disfrutaba. Y así tuve 3 visitas más, fueron 2, 3 apariciones, efusiones espirituales, manifestaciones diabólicas de este ser que atormentaba a seres en una época que se aprovechaban los espectros oscuros del bajo astral, que había ignorancia, que todavía la gente no investigaba de muchas cosas, sobre todo en los de procedencia humilde, de recursos limitados, pobres, como nos dice la Biblia, con todo respeto. Entonces, no era uno de tener, poseer, adquirir esos conocimientos. Entonces, en la tercera aparición, Dios como que me iluminó. En mis oraciones de día, yo, Dios mío, en el día yo, que eso cosa no se me aparezca, Dios mío, yo órele al Señor en el ranchito, ayúdame por favor, Señor. Y no sé, él como que me iluminó, mi ángel de la guarda, yo sentí la voz que me dijo, si llega tienes que guardar control y no le tengas miedo. Si tú le pierdes el miedo, él se irá, no te molestará más. Y hoy en día, hablando de eso, recuerdo una cita bíblica, una parte que dice en las Sagradas Escrituras que resistid al diablo y él huirá de ti, huirá de vosotros. Bueno, diferentes traducciones que apuntan al mismo diálogo, a la misma significancia bíblica, exégesis, etc. Entonces, por eso digo que era la voz de Dios, un enviado, un mensajero del Señor, mi ángel de la guarda, el que me dio esa clave. Yo voy a estar ahí contigo. Algo sentía que me inspiraba, que como que me iba a respaldar, y me llené de valor y dije, pues que llegue la noche. ¡Jue madre! Hoy es. Y efectivamente llegó la noche, llegó el espectro, este sombrerón, el hombre del sombrero negro. Y efectivamente llegó, me dio 2 bofetones, pero no le demostré dolor. Antes yo solté la risa. Eso sí, no abrí los ojos. Para poder tener el control, cerré los ojos. Sentí cuando me dio los 2 bofetones porque me alumbraron mis ojitos. Vi las lucecitas del golpe. Y yo reí. Y empezó a darme esos botes que se hizo el grande, y empezó a darme vueltas y vueltas y vueltas en las garras, en las manos, como en los brazos, dándome botes, 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 botes. Yo lo que hice fue soltar mi cuerpo y relajarme. Tal cual me había dicho el mensajero de luz, suéltate, relájate, no tengas miedo, tienes que ser valiente y verás que este ser, al no absorber miedo de ti, se va.
Palabras más, palabras menos, pero eso me estaba dando a entender. El espectro efectivamente se enfureció. ¡Ah! Me acuerdo que empezó a hacer así. ¡Ah! Y yo ahí hablé con una confianza, yo sentí una luz interna, sentí la luz divina y le dije, ¿y esto era todo? Ya no me asusta. Usted ya no me asusta. Decidí que no le tengo miedo. ¿Cómo la vio? Me acuerdo tanto. Y me quedé callado. Lo que hizo ese espectro fue botarme a la cama. Y yo empecé a salir de la parálisis, y eso se esfumó. Salí yo cansado, me levanté, tomé agua de panela en la cocina, volví, me acosté. Con esa impresión no podía encender la luz porque me regañaba mi papá o de pronto me corregía de otra manera por encender la luz, interrumpirles el sueño. Pero yo ya después de esa vencida, con toda esa oscuridad que había ahí, después de haber luchado con el mismo patas, empecé a tener seguridad y creo que en estas alturas de la vida como espiritualista, como coach motivacional, espiritual, empírico autodidacta, como estudioso de lo paranormal, de lo extrasensorial, de todo esto que compete el campo esotérico espiritual, pues saco hoy en día mis conclusiones que Dios permitía eso, era como un entrenamiento, porque hoy en día mi labor es ayudar a muchos que no saben cómo combatir eso, pero que voy pues cual película de Insidious y, y créanme que mucho de lo que allí se muestra es real, no por hacerle spoiler a la película, pero realmente todo esto tiene un contexto que se basa en la realidad. Se los digo como persona que puedo ver, escuchar, oler seres de otros lugares espirituales, por así decirlo. El sombrerón, crónicas, cuentos y otras locuras. Recuerden, amigos, resistid al diablo y él huirá de ti. Un santo y bendecido tiempo, abrazo de luz. Crónicas, cuentos y otras locuras. Recuerda dar manito arriba, suscribirte, compartir, apoyarme y lo más importante, relajarte escuchando estas experiencias vividas a flor de piel. Recuérdalo, la venganza del duende. Próxima. Crónicas, cuentos y otras locuras. Hasta la próxima.